Los nahuales de México nos hicieron escapar de su país. Hola, me llamo Teresa, tengo 28 años y hoy vivo en el interior del estado de Paraná, en Brasil. Pero la historia que voy a relatar aquí me la contó mi difunta abuela, María del Rosario, algunos años antes de que falleciera. Mi abuela nació y creció en México. Cuando vino a Brasil ya estaba casada y trajo a mi madre, que en ese entonces tenía 5 años. Mi madre creció aquí en Brasil, se casó con mi padre y hoy viven en una granja como cuidadores y agricultores. Yo vivo en una pequeña ciudad cerca de la granja, donde trabajo y estudio, y al mismo tiempo puedo pasar los fines de semana ahí con ellos. Cuando cumplí 23 años hace 5 años, aún vivía en la granja con ellos y les comuniqué mi gran deseo de ir a México para conocer la tierra de mis familiares. Mi madre se puso extraña, comenzó a temblar y miró a mi abuela. Mi abuela me llamó para hablar, enrolló un rollo de hoja y tomó un vasito de té. Nos sentamos debajo de una vieja manguera y con un aire preocupado me pidió que abriera mi mente y la escuchara con atención. Así me contaría toda la historia y ahora la relataré como si fuera ella quien me la contara. Mi querida nieta, después de lo que te voy a contar, no vas a querer conocer la tierra que me vio nacer, y por más que lo desee, jamás podré volver a ver. El año era 1970 y tu abuelo y yo trabajábamos en el cultivo del procesamiento del agave azul en las tierras de un gran productor de tequila. Tu abuelo tenía unos 48 años y yo unos 42. La verdad es que teníamos una buena vida. Era mucho trabajo, sí, pero no nos faltaba nada. Un día, tu abuelo y yo fuimos a la boda de un amigo del patrón para ayudar en lo que fuera necesario. Tu abuelo preparó la carreta y nos fuimos. Ayudamos a servir en la fiesta y luego limpiamos todo. Ya estábamos de regreso a la granja cuando vimos a una niña llorando en el camino en medio de la noche. Tomé mi rosario y dije: válgame Dios, válgame Nuestra Señora de Guadalupe, ¿qué hace esta niña aquí en el camino a estas horas? Tu abuelo dijo: vamos a hablar con ella. Bajamos de la carreta y nos dirigimos hacia la niña, pero lo más extraño era que cada vez que nos acercábamos, la niña se alejaba llorando. Yo seguí rezando y tu abuelo me dijo: deja esas oraciones, mujer, ¿no ves que la niña está asustada? Seguimos a esa linda niña de cabellos dorados asustada hasta una vieja choza. De repente, la niña desapareció en la oscuridad de la noche y un aullido muy fuerte resonó en el bosque. Entramos rápidamente en la choza para protegernos de lo que fuera que estuviera en el bosque. Fue entonces cuando escuchamos un grito. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi marido! Mi esposo me dijo que me escondiera, sacó su escuela y fue hacia la habitación de en donde venía el grito. Yo no le hice caso y lo seguí. Lo que vimos fue algo tan terrible que jamás olvidaré. Había una vieja muy arrugada, con dientes afilados, ojos necrosados y uñas enormes, desgarrando la carne y comiéndose a una joven mujer que ya agonizaba en el suelo. La vieja levantó la cabeza y nos miró. De un salto como un animal salvaje, se lanzó sobre mi esposo, quien cayó al suelo. La criatura mordió su brazo, arrancándole pedazos mientras él se defendía. Yo, que nunca había disparado un arma en mi vida, tomé la escopeta del suelo y disparé. El tiro le dio en el pecho a la vieja y antes de caer ella dijo: mis hijas te casarán hasta el fin del mundo. Mi esposo sacó el machete de su cintura y la mató, decapitando a la vieja bruja. Sí, creo que esa criatura solo podría ser una bruja, porque a pesar de ser vieja y decrépita, era mucho más fuerte que muchos hombres jóvenes. Fuimos hacia la mujer que aquella cosa había atacado, pero no pudimos hacer nada, ya estaba muerta. Fue entonces cuando tu abuelo pensó que lo mejor era llevarnos el cadáver de ahí para enterrarla, pero al intentar levantarla, vimos que estaba acostada sobre una linda niña de cabellos dorados, muy parecida a ella, a quien estaba protegiendo con su propio cuerpo, y para nuestra sorpresa, la niña era la misma que habíamos visto llorando en el bosque. Luego de eso, escuchamos un aullido, ahora más cerca, y decidimos salir de ahí lo más rápido posible. Mi esposo tomó a la niña inconsciente en sus brazos y salimos de ahí sin hacer ruido.
Vimos que ya estaba amaneciendo y había dos lobos enormes husmeando, dirigiéndose hacia la casa. Salimos corriendo, llevando a la niña con nosotros. Fue entonces cuando escuchamos a lo lejos a esos lobos aullando muy fuerte, como si lloraran de dolor. Cuando llegamos a la carreta, nuestro caballo estaba completamente destruido en el suelo, faltándole la mayoría de los ojos. A un lado vimos a un joven agonizando en el suelo. Él nos dijo: corran, corran rápido, salven a mi hijita, por favor. Intentamos ayudarlo, pero cuando miramos hacia atrás, venían dos hombres fuertes, desnudos y cubiertos de sangre, corriendo hacia nosotros. Mi esposo me dio a la niña, usó el último cartucho de la escopeta y disparó hacia uno de ellos, que cayó al instante. El otro gritó antes de socorrer a su hermano y luego dijo: te casaremos hasta el fin del mundo por lo que le hiciste a nuestra madre. Nosotros salimos de ese lugar rápidamente y sin mirar atrás. Más tarde, la niña despertó. Estuvo una semana sin decir una palabra debido al trauma, hasta que un día de la nada me abrazó y me dijo que sus padres estaban buscando trabajo, cuando una viejita muy simpática los detuvo para pedirles ayuda. Cuando llegaron a su casa, ella los encerró en esa choza. Después de eso, la niña no recordaba nada más y, según ella, nunca había salido de esa choza para pedir ayuda. Decidimos criar a esa niña, ya que no teníamos hijos, y esa pobrecita acababa de perder a sus padres. Unos días después, los dos hombres fuertes aparecieron en la granja donde trabajábamos, buscando a un matrimonio con una niña. Como tu abuelo ya le había contado la historia al patrón, él les dijo que no había pasado ningún matrimonio con una niña por ahí. Sin embargo, el patrón nos dio algo de dinero para que pudiéramos comenzar una nueva vida lejos y nos ayudó a huir a Brasil, porque según él, no quería problemas con esas criaturas que no eran naturales. Así que vinimos a Brasil, construimos una vida aquí, tu madre creció y nunca más se habló del tema. Mi abuela terminó la historia, se levantó, me dio un beso y entró a la casa. Me quedé unas horas pensativa, sentada debajo del árbol de mangos. Hasta hoy no he tenido el valor de preguntarle nada a mi mamá, pero ahora estoy considerando hacerlo, porque hace unos días estaba en la parada del autobús y vi a mi madre pasar llorando cerca de mí. Eso me pareció extraño, porque ella vive lejos de donde estoy yo, así que la seguí llamándola por su nombre, pero cuando llegué a cierta distancia, desapareció de repente. Cuando me di la vuelta para regresar a la parada de autobús, pasó un auto disparando y alcanzó a dos chicas que estaban sentadas exactamente donde yo estaba. En ese momento llamé a mi madre y ella estaba durmiendo. Sí, durmiendo en la granja, y solo despertó con mi llamada. Y pues bueno, esta es mi historia. La verdad es que temo que esas cosas me hayan encontrado y me quieran hacer algo malo.